Hola, soy la doctora María Cristina Giraldo Fonseca. Yo soy médica especialista en terapias alternativas y doctora en medicina integrativa. También tengo un máster en nutrición y hoy quiero hablarte de un tema súper importante. Y es tratar de interpretar cuáles son las bases de la dieta antiinflamatoria. En mi práctica clínica he visto que la alimentación suele ser uno de los problemas más importantes en el paciente que tiene enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades inflamatorias. Cuando nosotros hablamos de la nutrición antiinflamatoria o la dieta antiinflamatoria, que es un tema súper importante, lo que tratamos de utilizar en este tipo de alimentación, más que todo consciente, es disminuir con los alimentos esa tasa de inflamación que nosotros tenemos a nivel celular y tratar de minimizar los riesgos que esta inflamación genera en nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de inflamación, que es ese desgaste funcional que nosotros tenemos una puerta a diferentes enfermedades cuando mantenemos esta inflamación de forma crónica. Pero, ¿qué es la inflamación? La inflamación es un proceso natural que nosotros evidenciamos en los casos agudos de inflamación por un trauma o por un proceso de quemadura o incluso por una infección. Entonces, en el proceso inflamatorio agudo, nosotros tenemos digamos que unos soldados que actúan a nivel sanguíneo y a nivel celular y a nivel bioquímico que señalizan esa parte inflamada de nuestro cuerpo para repararla. Pero resulta que existen casos en los que nosotros tenemos inflamación crónica persistente, como en la obesidad, en la diabetes, en la hipertensión o en los estados de estrés crónico, en donde esta inflamación se mantiene durante el tiempo. Cuando nosotros hablamos de inflamación aguda, nos superamos las 72 horas y luego viene la fase de inflamación crónica. Pero cuando nosotros estamos en procesos de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes o de enfermedades asociadas al estrés, esta inflamación se perpetúa de manera regular. Entonces, utilizar la nutrición como digamos que un eslabón de terapia para bajar esa inflamación es fundamental en este tipo de terapia integrativa que estoy haciendo y que de alguna manera minimiza, digamos que los efectos secundarios de este proceso inflamatorio. Cuando nosotros tenemos inflamación crónica persistente a nivel corporal que inicialmente no se siente, luego empieza a manifestar estados de cansancio, estados de fatiga, estados de disminución de la energía, cambios de estados de ánimo, disminución de la concentración y de la capacidad de aprendizaje nuevo. Entonces, cuando nosotros tratamos de manejar este tipo de condiciones desde el punto de vista terapéutico, existen algunas herramientas farmacológicas, pero no siempre podemos utilizar los medicamentos como una forma de terapia exclusiva. Entonces, utilizar la nutrición como un eslabón en este tratamiento es fundamental, porque básicamente nuestros alimentos lo que hacen es disminuir esa tasa inflamatoria a nivel celular y señalizar de forma correcta a nuestras células para que no sean reactivas frente a procesos que son naturales. Entonces es disminuir de alguna manera ese proceso de toxicidad, de oxidación celular y ese proceso que tenemos a nivel celular que es la puerta de entrada a enfermedades degenerativas que incluso en las malas diferenciaciones celulares pueden estar acompañando a procesos cancerosos y procesos muy graves de difícil manejo si no lo tratamos a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la nutrición antiinflamatoria? Bajar ese riesgo inflamatorio, valga la redundancia, y disminuir ese daño oxidativo celular que nosotros causamos a nivel celular cuando tenemos o mantenemos este tipo de enfermedades sin ningún tipo de control. Pero, doctora, ¿qué alimentos deberíamos suspender? Me lo han preguntado muchas veces. Uno de los eslabones más importantes en la reducción de la inflamación es quitar los azúcares. Otra cosa que debemos anular son las grasas trans. En este tipo de pacientes que tienen sedentarismo, obesidad, sistemas de sobrecarga corporal por estrés, sobrecarga o falta de sueño reparador, que también es otra causa de inflamación, nosotros tenemos que buscar elementos estresores que son protectores de inflamación y no antiinflamatorios. Entonces lo que nosotros debemos buscar es eliminar de alguna manera los alimentos que sabemos
per se, que son inflamatorios crónicos. Todas las grasas trans son grasas que tienen una transformación en su molécula, que generan inflamación a nivel celular y que cambian esa señalización de manera proinflamatoria. Entonces no es lo mismo consumir una patata, por ejemplo, hervida, que consumirla frita en aceites de mala fuente y que tienen una composición trans en su estructura molecular. Todo esto genera un proceso inflamatorio inmediatamente después del consumo, y todos estos procesos asociados a la inflamación a nivel celular son acumulativos. Si nosotros mantenemos una nutrición que está basada en alimentos proinflamatorios, lo que nosotros buscamos a nivel celular cuando hacemos este tipo de alimentación de forma inconsciente es mantener a la célula inflamada, mantener procesos citotóxicos a nivel celular que cambian toda la estructura. La nutrición antiinflamatoria lo que busca es modular esa respuesta inflamatoria persistente que nosotros tenemos y restaurar todo el equilibrio celular, que es base de nuestra salud y nuestra integridad. Entonces se basa en varios pilares fundamentales. Uno de esos pilares que es supremamente fundamental es escoger el alimento de forma correcta. Entonces, aportar óptimamente los antioxidantes y los nutrientes que necesitamos a nivel celular, basados en fitonutrientes, que está en las frutas y las verduras, que tienen una altísima concentración de antioxidantes, y hierbas, y por ejemplo, todos los vegetales verdes, la espinaca, la rúcula, tienen una molécula a nivel celular que evitan el estrés oxidativo y que activan a nivel celular todo el proceso detox a nivel de nuestro cuerpo. Las grasas saludables, tenemos que incluir más fuentes de omega 3, grasas que son monoinsaturadas y que tienen de alguna manera una disminución en el proceso proinflamatorio. Hablábamos de las grasas trans, que tienen una molécula hidrogenada que cambia la estructura celular, y aquí lo que buscamos con las grasas de buena fuente es neutralizar esa membrana celular que está a base de lípidos y evitar esos procesos inflamatorios que crucen a nivel de la célula. Otro de los pilares fundamentales es el control de la glicemia. Cuando nosotros mantenemos los niveles de azúcar en nuestro cuerpo de manera estable, nuestro cuerpo evita picos de insulina, que esto pues promueve la inflamación. Cuando estamos en picos de insulina, nuestro cuerpo genera muchísima inflamación, y es uno de los factores que podemos reducir disminuyendo ese proceso de ingesta excesiva de azúcar. Evitar los aditivos, los conservantes y los pesticidas en lo posible. Utilizar alimentos de tipo orgánico, alimentos que no hayan sido manipulados ni transformados en su producción pecuaria y producción agrícola, para disminuir esa tasa de trazas de elementos muy nocivos para nuestro cuerpo, como son los pesticidas. Utilizar pescados azules, frutos secos, aceite de oliva, puede asociarse a un menor riesgo de inflamación cardiovascular y una mejor tolerancia a nivel de la membrana celular, que es básicamente lo que buscamos. Reducir los marcadores inflamatorios, como todas las proteínas C reactiva, que eso es un marcador general que utilizamos incluso en el análisis de enfermedades proinflamatorias como la artritis, pues puede disminuir de manera radical estos marcadores, disminuyendo, valga la redundancia, este proceso proinflamatorio a nivel celular. ¿Cuánto tiempo debemos utilizarlo? Debemos utilizarlo de manera práctica todos los días. Debemos ingerir de 3 a 5 alimentos antiinflamatorios, tratando de consumir frutas, verduras, ensaladas, y tratar de priorizar las proteínas que sean magras y que sean de buena fuente. Tratar de utilizar verduras verdes como la espinaca, el kale, el brócoli, las crucíferas como la coliflor o el repollo, que aportan unos antioxidantes naturales y disminuyen los procesos inflamatorios a nivel celular. Utilizar antioxidantes como los frutos rojos, las cerezas, los cítricos y las uvas moradas, que aportan a nivel celular un proceso antiinflamatorio específico. Utilizar fuentes de omega 3, utilizar la sardina, la caballa, el arenque, el salmón como fuente proteica, y los frutos secos como las nueces, las almendras, las semillas de chía, las semillas de lino y las semillas de sésamo como factor proinflamatorio. ¿Cómo usar el aceite de oliva virgen extra? Pues utilizarlo en cocciones de baja intensidad, utilizar por ejemplo el aceite de coco con moderación, evitar sobrecalentar la mantequilla ghee y el aceite de aguacate.
Podemos utilizar como antiinflamatorio natural el jengibre, la pimienta, la canela, que son especias naturales que son antiinflamatorias potentes y pues podemos potenciar el proceso antiinflamatorio, por ejemplo, a nivel articular, con la cúrcuma y la pimienta negra molida. ¿Qué debemos eliminar? Grábate esto: los azúcares, las harinas blancas y refinadas, todos los ultraprocesados. Los ultraprocesados tienen una característica a nivel celular que inflama y cambia la estructura de la célula, manteniendo un proceso de replicación celular alterada. Todas las carnes procesadas las debemos eliminar: los embutidos, las salchichas, el tocino industrial y todo lo que tenga conservantes. Y evidentemente otro inflamatorio potente es el alcohol. El alcohol produce una tasa de inflamación hepática muy alta. Recuerden que el hígado es un desintoxicador a nivel corporal y pues definitivamente nosotros tenemos que tomar riendas en el asunto para disminuir ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en nuestra alimentación antiinflamatoria? Escoger de forma correcta los alimentos, disminuir esas tasas inflamatorias que pueden ser asociadas a procesos de inflamación crónica persistente, manteniendo un peso ideal adecuado, manteniendo una dieta con unos índices calóricos bajos, disminuir los proinflamatorios como el estrés, la ansiedad, los procesos de insomnio o malos patrones de sueño, hacer higiene del sueño para tratar de manifestar un estado, digamos que de descanso superior a las 6 horas, y buscar dentro de nuestra estructura de alimentación alimentos que refuerzan todo ese proceso antiinflamatorio y evitar a toda costa los alimentos proinflamatorios. ¿Quiénes deberían utilizar este tipo de dieta antiinflamatorio? El 99% de los pacientes. Deberíamos usarlos todos porque definitivamente la inflamación es digamos que un proceso natural, es un proceso que puede perpetuarse. Hoy en día nosotros no tenemos esos estados en los que vamos a eliminar todos los procesos estresores del diario vivir. Entonces podemos tener un día muy agitado, podemos estar en una guardia, podemos estar agotados porque no pudimos dormir, podemos estar frente a un proceso muy estresante en el trabajo, una exigencia laboral muy alta, y estos son factores proinflamatorios per se que podemos minimizar cuando nosotros nos alimentamos de manera correcta y utilizamos los productos adecuados en nuestra mesa. ¿Qué debemos hacer para medir la inflamación? Entonces, algunos pacientes me preguntan: doctora, pero es que yo no encuentro ninguna necesidad para bajar o para incrementar este tipo de alimentos en mi dieta. Yo creo que yo como bien. Resulta que nosotros tenemos unos niveles en sangre que pueden, digamos que de alguna manera marcar ese proceso inflamatorio a nivel corporal. Entonces es hacer la medición de cortisol en sangre en ayunas, tratar de identificar los niveles de glucosa, identificar el nivel de insulina y tratar de estipular cómo están nuestros procesos de BCG-PCR a nivel de nuestro hemograma. Un hemograma completo para medir la, digamos que reacción leucocitaria y si existe algún tipo de cambio a nivel de las células blancas que interfiera en una alteración en su distribución porcentual de toda la línea blanca. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos inmunosuprimidos? ¿Bajamos la inflamación? Nos volvemos un poco más sensibles a los procesos infecciosos. Los procesos infecciosos son el primer desencadenante de infección, así que los pacientes con inmunosupresión, bien sea porque tienen quimioterapia o porque están inmunosuprimidos por un trasplante o porque tienen algún tipo de proceso viral en su cuerpo o porque tienen algún tipo de proceso crónico persistente como estrés, fibromialgia o enfermedades degenerativas, todos estos procesos inmunosuprimen al paciente y son, digamos que, presas de infecciones oportunistas que pueden acabar con la integridad y pueden propiciar la inflamación en los pacientes. Doctora, ¿usted ha visto algún cambio en ese proceso cuando utiliza, digamos que de alguna manera, la nutrición antiinflamatoria en el paciente? Evidentemente, en el proceso inicial, cuando yo recibo un paciente con una carga inflamatoria alta, cuando están con sobrepeso, cuando tienen obesidad, cuando tienen cambios a nivel celular, cuando tienen el cortisol disparado, la insulina muy alta, los niveles de glucosa exageradamente mal controlados, nosotros, utilizando la nutrición antiinflamatoria en unos esquemas específicos que se les hace al paciente en particular, disminuye los rangos
de esa inflamación y pues no hacemos una medición mensual ni bimensual, sino lo hacemos cada 3 o 4 meses para poder evaluar ese proceso antiinflamatorio y poder ajustar un poco más ese nivel de antiinflamación que buscamos. Es necesario apoyarnos con otro tipo de terapias. Evidentemente podemos utilizar productos antiinflamatorios, por ejemplo, hacer una suplencia de omega 3, por ejemplo, utilizar cúrcuma, pimienta negra para su activación, para la activación de la curcumina y tratar de disminuir los procesos inflamatorios, utilizar el jengibre como una fuente digamos que una especia que pueda acompañar nuestra alimentación y de alguna manera ser mucho más constantes en el consumo de vegetales frescos, de frutas y de verduras. Nosotros tenemos que aportarle a nuestro cuerpo la necesidad nutricional que exige a diario nuestro cuerpo en nuestros procesos naturales. Pero cuando estamos en una situación de un posoperatorio, cuando estamos en una fase de estrés aguda, cuando estamos retados frente a una situación que definitivamente en la semana se nos sube o se nos aumenta el rango de energía que debemos estipular para alguna actividad, ahí tenemos que potenciar nuestra dieta y tenemos que acelerar nuestro proceso para desintoxicarnos. Y a propósito de desintoxicarnos, utilizar batidos verdes como fuentes detox ayudan a que nuestro hígado drene de manera natural nuestro cuerpo y ayude a eliminar las toxinas proinflamatorias que definitivamente el hígado sabe eliminar de manera segura y de manera precisa. Si nosotros tenemos un hígado inflamado, un hígado que está cargado con todas las toxinas, básicamente nuestra alimentación se va a ir, digamos que al 50% de su optimización, porque no puede ser utilizada de manera adecuada porque tenemos un hígado y un sistema digestivo inadecuado. Para disminuir esa inflamación a nivel intestinal, sí recomiendo siempre utilizar probióticos y utilizar fibra prebiótica para mejorar ese proceso de absorción de los nutrientes a nivel intestinal y que no seamos un colador digamos que de alguna manera muy permeable, con un agujero muy grande para las toxinas. Las toxinas tienen un tamaño molecular muy grande, pero cuando nosotros tenemos un intestino permeable, un intestino inflamado, todas las toxinas se absorben a nivel de nuestro sistema porta, que es el sistema sanguíneo intestinal, y definitivamente esa es una fuente de ingreso de cualquier cantidad de toxinas. Vale recordar que el alcohol, el tabaco, el consumo de sustancias psicoactivas y el cambio a nivel tóxico del ambiente también interfiere en nuestro proceso inflamatorio, y si tenemos alguna forma de controlarlos evitando el consumo de este tipo de sustancias, aislándonos de ese proceso de toxicidad y buscando entornos un poco más saludables en la medida de lo posible. Yo sé que no es fácil controlar los estados ambientales, tampoco es fácil controlar el nivel de estrés a nivel general cuando nosotros estamos en empresas demandantes o cuando tenemos alguna situación de altísimo nivel de estrés. Por ejemplo, en el área de la salud donde me desenvuelvo, el nivel de estrés es elevadísimo y pues eso es un factor desencadenante de inflamación. Entonces no nos vamos a sentar en la leche derramada, sino vamos a utilizar recursos antiinflamatorios dentro de los que les propongo una nutrición balanceada, una nutrición antiinflamatoria que busca repeler de alguna manera esos procesos inflamatorios que el día a día nos ofrece. Si tú quieres ampliar esta información, si crees que tienes alguna situación inflamatoria que quieres controlar, si crees que dentro de una consulta médica puede ayudarte en este proceso y ayudarte a guiar en esta antiinflamación que buscamos en los procesos tan graves como la obesidad, el sobrepeso, la fibromialgia, el hipotiroidismo, la tiroiditis, todos los procesos itis, toda la inflamación a nivel corporal se puede controlar con una buena nutrición sumada a los medicamentos o a las terapias que definitivamente la medicina convencional nos ofrece para ayudar en este proceso de sanación. Te invito a que me busques, suscríbete a este canal. Hasta ahora estamos empezando, es un video semanal, pero sí estoy pendiente de esos escritos. Hoy estaré contestando las preguntas de mi comunidad y los espero en el próximo capítulo. Vamos a hablar nuevamente de nutrición y vamos a poner algunos ejemplos para que puedan ser mucho más prácticos en la mesa y cómo poderlos utilizar y optimizar en el día a día. Un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.